Hola niños y niñas, bienvenidos a esta nueva clase, a esta nueva cápsula para que sigamos aprendiendo. Les recuerdo, mi nombre es la profesora Claudia Soto Proboste, del Colegio Alemania, especialista en la asignatura de matemática. Hoy día vamos a seguir trabajando con la cápsula anterior que tiene relación con el valor posicional, ¿cierto? Estudiantes de quinto y sexto, pero esto la verdad es que lo que vamos a ver hoy día yo creo que nos sirve para cada nivel. Así que pongamos atención frente a lo que vamos a trabajar. El objetivo de hoy día dice redondear y estimar números usando el valor posicional de sus dígitos. ¿Perfecto? Entonces nos quedamos con dos conceptos claves en este momento, que es redondear y estimar. Vamos a conectar un poco ¿qué es redondear? Si bien es cierto, nosotros vamos trabajando distintos conceptos a medida que va pasando los años escolares, ¿cierto? Tenemos las aproximaciones, tenemos el redondeo, tenemos truncar. Entre sí tienen alguna semejanza, aunque no significan lo mismo. Hoy día específicamente en esta clase vamos a ver lo que es el redondeo y vamos a comenzar con unos números que ustedes, los niños de primer ciclo, van a recordar muy bien y que tiene que ver con dígitos, ¿cierto? Con 3 dígitos, con números más pequeños. Primero dice, ¿entre qué centenas más cercana se encuentra el número 345? Si bien es cierto, nosotros podemos recordar 345, unidad, decena, centena, ¿sí? Dice entonces, ¿entre qué centenas más cercanas se encuentra el número 345? Tenemos aquí, vamos a ver dos ejemplos. Los vamos a ver de manera abstracta y los vamos a trabajar a través de la recta numérica. Tenemos la centena, yo me fijo en la centena, tengo que fijarme en el número que está a la derecha, o sea, en el 4. Y aquí vamos a usar algo que es bien importante y que tiene que ver con la estrategia que nos va a permitir a nosotros saber cómo redondeamos un número. Por ejemplo, tenemos el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Cuando nosotros nos enfrentamos a uno de estos números, al lado, este que está en círculo, del que nos están pidiendo, el número se mantiene igual, ¿ya? En este caso, la centena. En cambio, si tenemos el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, debemos aumentar en una unidad el dígito que nos están pidiendo. En este caso, si nosotros nos damos cuenta, tenemos 345, a la centena más cercana. Pero la pregunta dice, ¿entre qué centenas más cercanas se encuentra el número? Sabemos que las centenas van de 100 en 100, 100, 200, 300, 400. Entonces, el 345 estaría ¿entre qué centenas? ¿Qué creen ustedes? A ver, pensemos un segundo. Nos acompañan nuestros amigos que nos ayudan a pensar un poquitito, ¿cierto? Y a tomarnos un minutito para que ustedes vayan trabajando conmigo también. La idea es que ustedes también, al momento de involucrarse, puedan ir realizando esto también en su hogar. Bueno, aquí tenemos, vamos a hacer la misma recta. ¿Entre qué centenas está el 345? Entre el 300 y el 400. Yo el otro día les enseñé una estrategia para que ustedes trabajen con la recta numérica y era marcar cuál es la mitad, ¿cierto?, que tenemos entre los dos valores que estamos trabajando. En este caso, entre el 300 y el 400 tenemos el 350. Recordemos que en el lado izquierdo, ¿cierto?, se encuentran los números menores y el lado derecho van de manera creciente número mayor. Entonces, utilizando esta estrategia que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Y que es la que nos va a acompañar, que es la clave para que nosotros podamos aprender a redondear números. 345 está ubicado en la recta numérica 310, 20, 30, 40, 45.
aquí, donde estoy haciendo el puntito yo en este momento. Y acá seguiría, ¿cierto? 360, 70, 80, 90 y 400. Recuerden que al trabajar con la recta numérica, las proporciones, ¿cierto? O con el cuadritos del cuaderno tienen que ser con la misma proporción, distancia entre un punto y otro. Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí está el 345. Al visualizarlo en esta recta numérica, que es la forma más práctica de poder trabajarlo, ¿cierto? Nosotros nos podemos dar cuenta que está más cerca del 300, ¿sí? Entonces, utilizando ahora esta estrategia, el número 4 está aquí. Por lo tanto, tiene que quedar la centena de la misma manera. Por lo tanto, a la centena, y viendo cómo se acerca aquí, quedaría en 300. Esa más o menos es la primera técnica para que ustedes comprendan con números pequeños cómo debemos ir trabajando el redondeo. Ahí está la recta numérica, el 350, marcando como intermedio, ¿cierto? Y los dos valores que acá nos acompañan. Vamos a la siguiente pregunta, ahora con un poquitito más de desafío, ya que conectamos y logramos de alguna manera poder irnos dando cuenta cómo debemos desarrollar. Dice, y comienza con una pregunta ahora, ¿por qué 3271 redondeado a la centena más cercana es 3300? Ya, veamos a continuación qué pasa aquí. Vamos a pegar aquí dos cosas muy importantes. Primero, esto que nosotros tenemos que guiarnos. Yo lo preparé para que podamos tenerlo aquí y no lo olvidemos. Este es el tips, como le llamo yo, cuando trabajamos con los chiquillos, donde nosotros tenemos que recordar qué pasa con estos dígitos. Y por acá vamos a dejar el objetivo, porque nosotros sabemos que el objetivo no se debe olvidar y debe estar presente toda la clase para que yo le encuentre sentido y preguntarme qué estoy aprendiendo, para qué lo estoy aprendiendo, ¿cierto? Y cómo lo estoy aprendiendo. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Dice, ¿por qué 3271, ¿cierto? Redondeado a la centena, unidad, decena, centena, redondeado a la centena más cercana es 3300. Ya, veamos si se comprendió lo que practicamos con el primer ejercicio. Nosotros vemos que el dígito que está a la derecha, ¿cierto? El que nos están pidiendo, el valor posicional acá, es un 7. Por lo tanto, si yo me voy aquí, el 7, ¿qué pasa con los dígitos que están acá? Debo sumarle 1. Por lo tanto, al 2 debo sumarle un 1, lo demás se completa con 0. Entonces quedaría 3300. ¿Sí? Esa es la razón. Ahora si lo hacemos en la recta numérica, de la misma forma. De 1000 en 1000, ¿cierto? Nosotros aquí tendríamos el 3000 y al otro extremo tendríamos 4000. Aquí en el centro, 3500. ¿Sí? ¿Sí se aprecia bien ahí? Entonces, el 3200, ¿a dónde está? Acá. 3100, 200, 300, 400, 500. 3200, 100, 200, estaría por acá. Por lo tanto, se acerca más al 3000 también, de esta manera. ¿Sí? Pero si nos piden redondearlo a la centena, quedarían 3300. Bueno, sigamos entonces. Un aplauso para ustedes, porque yo sé que varios contestaron, sé que algunos de ustedes han estado trabajando esto también con muy buenos profesores, por lo tanto no es un desafío tan
imposible de cumplir. Así que un aplauso para cada uno de ustedes, desearles lo mejor, jóvenes, desear que su familia y ustedes se encuentren muy bien. Nosotros seguimos acá trabajando y tratando de dar lo mejor para poder llegar a cada uno de ustedes. Sabemos que no es el mejor momento, pero también sabemos que debemos salir adelante y de alguna manera sus profesores comprometidos con ustedes, tratar de hacer llegar de la mejor manera posible, lo más práctico posible, una cápsula de conocimiento hacia ustedes. Sigamos. ¿Qué dice acá? Bueno, acá ya comenzamos, ¿cierto?, con números más grandes, que es con los que estamos trabajando nosotros, que son los grandes números. Redondear números a la unidad de 1000 mayor. Aquí, por ejemplo, estas actividades que yo estoy trabajando con ustedes está totalmente contextualizadas con los textos del estudiante. Por lo tanto, lo que ustedes vean aquí y al revisar su libro en las páginas de la 44 y la 47, ustedes se van a encontrar con las mismas actividades. La idea es que nosotros podamos conectar, ¿cierto?, y hacer amigable esto a ustedes, o sea, que no sea algo desconocido, que de pronto yo presente algunas actividades y no sepamos después, ¿cierto?, cómo darle continuidad. Entonces, lo importante es que ustedes tomen su libro cuando comencemos a trabajar, porque de esta manera nosotros vamos a ir conectando nuestros conocimientos y nuestros aprendizajes. Aquí tenemos un ejemplo del zoológico. Dice que el zoológico visitaron 1.206.541 personas. Entonces aquí dice cuántas personas visitaban el zoológico aproximadamente, y aquí es cuando nosotros empezamos a trabajar, ¿cierto?, el redondeo y posteriormente la estimación para tener las cuentas de este tipo de actividades, por ejemplo. Dice que resulta al redondear 1.206.541 a la unidad de 1000 más cercana. Primero, esta recta numérica que aquí aparece está de 100 en 100. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí está 1.206.100, 1.206.200, 1.206.300, 1.206.400 y llegamos aquí a la mitad, ¿sí? Para poder ubicar la cantidad de visitantes que hubo en la visita al zoológico, nosotros la ubicamos, ¿cierto?, 1.206.541. Si nos damos cuenta, en esta aproximadamente el valor de visitante está enfocado al lado derecho, o sea, está apuntando más al 1.207.000, que es lo que nos están pidiendo. Recuerden que la pregunta dice: aproximemos a la unidad de 1000 más cercana. Por lo tanto, el dígito que tenemos que redondear, en este caso contamos unidad, decena, centena, unidad de 1000. Y la unidad de 1000, ¿qué la ocupa? La está ocupando el número 6, el dígito. Por lo tanto, se acerca, ¿cierto?, al 1.207.000. Dice: el número 1.206.541 está ubicado, por supuesto, entre 1.206.000 y 1.207.000. Sin embargo, es posible visualizar en la recta numérica que está más cerca de 1.207.000, que es lo que nosotros comprobamos aquí, ¿cierto?, al ubicarlo. Dice, por lo tanto, el número 1.206.541, el texto viene así, hay un 2 ahí pero no corresponde. Yo lo copié y lo pegué para que ustedes también a veces, cuando ustedes saben y tienen su conocimiento claro, ¿cierto?, ustedes lo corrigen, ¿ya? Entonces, el número corresponde con el que estamos trabajando, el 1, la unidad, 1, 1. Ahí aparece un 2, ustedes lo corrigen, ¿de acuerdo? Para que no vayan a cometer algún error. Dice, redondeando la unidad de 1000 más cercana, entonces correspondería a 1.207.000. Cuando nosotros tenemos un poquito de dificultad en ir aprendiendo esto y por eso empezamos con números más pequeños, es importante ir haciendo inmediatamente con la recta numérica. Una vez que esta estrategia uno va avanzando con esto, ¿cierto?, y tiene por supuesto claro esto, es más fácil después hacerlo de manera un poco más espontánea, ¿cierto?, un poco de memoria y va haciendo rápidamente el cálculo de manera mental, con un razonamiento un poquito más elevado. Bueno, a continuación
Vamos a conectar todo esto que nosotros estamos aprendiendo, lo vamos a conectar con la suma, con la estimación. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo nosotros conectamos, cierto, para poder sumar y restar en grandes palabras, que es la adición y la sustracción? ¿Cómo lo hacemos? Utilizando esta estrategia. Recuerden que luego tenemos que conectar esto, ¿cierto?, con situaciones de la vida real y tenemos que irle dando, ¿cierto?, un sentido, para qué me sirve, dónde lo utilizo. Bueno, generalmente este tipo de cosas, la estimación y el redondeo, uno lo va haciendo cada vez que va a comprar. Cuando tú vas al supermercado, cuando tú tienes que hacer una compra, cuando tú tienes que organizar de pronto en tu curso, organizar en alguna agrupación que tú pertenezcas, cuántas personas aproximadamente van a asistir, cuánta plata se está utilizando en eso, uno rápidamente utiliza las matemáticas para poder ir haciendo esto. Bueno, acá voy a poner un ejemplo también con números pequeños para posteriormente utilizar lo que acá aparece. Vamos a redondear. Por ejemplo, si yo tengo 73 más 87 y me piden redondear la decena. Entonces yo tengo que fijarme, ¿cierto?, en el dígito que está a la derecha. En este caso, yo tengo que redondear la decena, ¿cierto? Y el dígito que lo acompaña está ubicado en el número 3. Si está ubicado dentro de estos dígitos, que tiene que ser la misma cantidad, esto es como un equipo de fútbol, chiquillo, que a veces uno se pregunta, pero ¿y el 5? Y generalmente lo que produce más equivocación en este tipo de trabajo es que uno no sabe si el 5 pertenece al grupo de arriba o al grupo de abajo, si el 5 lo aproximo o el 5 no. En este caso, para que a ustedes les quede claro, esto igual que un equipo de fútbol, tiene que tener la misma cantidad de integrantes, por lo tanto arriba partimos con el 0, si ustedes se fijan, 1, 2, 3, 4, 5 y abajo también. 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. ¿De acuerdo? Por eso que el 5 pasa a ser parte del grupo de arriba y se llama así también, se denomina. Bueno, en este caso tenemos el número 3, por lo tanto queda de la misma manera. Sería 70 más el 8 está acompañado del 7 que pertenece al grupo de arriba. Se le suma 1, por lo tanto quedaría en 90. Y este es un estimativo. Yo digo 70 más 90. ¿Cuánto sería eso? 160, muy bien. Excelente. Vamos entonces ahora, aquí está, con los ejemplos que aquí aparecen. Bueno, aquí está con cifras un tanto más elevadas, ¿cierto?, para los niveles de ustedes. Dice el número 346.521, se redondea a la unidad de 1000 mayor y se obtiene 347. Si ustedes se fijan en la unidad de 1000, o sea el 6, al lado tiene un 5, por lo tanto pasó a 7. Más 345.079, al lado del 5 hay un 0, por lo tanto queda igual el valor. ¿Cuál sería la suma estimada? 692.000. Por el contrario, en las diferencias tenemos de la misma manera, redondeamos, ¿cierto? El 5 pertenece a los de arriba, por lo tanto el 300 queda en 347, el 6 en 347 y el 5 acá, el 345 queda de la misma manera, pero al restar nos quedan 2.000 y esa sería una diferencia estimada. Vamos avanzando. Ya, aquí lo vamos a contextualizar un poco con historia y geografía y vamos a ver algunas estimaciones que nos piden para la unidad de millón ahora, ¿ya? Para aquellos estudiantes que van siguiendo todo esto, y yo sé que ustedes también, empezando con ejemplos pequeños, me van siguiendo muy bien respecto a lo que vamos a hacer. Tenemos aquí 5 países que están cerquitas del nuestro, donde está la población, ¿cierto? Dice, observa la información de la tabla, luego redondea a la unidad de millón la población de cada país. Bueno, este es un estimativo. Si ustedes se fijan, en Chile tenemos 17.762.647 habitantes. Me están pidiendo que redondee aquí, en la unidad de millón. Voy a hacerlo solamente con este por un tema de tiempo, para no hacerlo con cada uno de ellos. Pero fíjense bien, ¿qué pasa aquí? 17 millones, la unidad de millón. ¿Qué dígito el que nos sigue al lado? Es un 7. Si está acá en el 7, quiere decir que yo debo sumarle una unidad. Por lo tanto, los 17 millones quedarían en
18 millones y los demás se completan con 0. Veamos. Si ustedes se fijan, Chile, 18 millones de habitantes. Perú tiene 30 millones de habitantes y fracción. ¿Qué número acompaña acá al lado? El 9, por lo tanto quedan 31.000 habitantes. Brasil, 206.000. Le acompaña el 0, por lo tanto la cifra queda igual. Y Argentina tiene 42.000 habitantes y al lado un 9. Por lo tanto, aproximadamente en 43.000 habitantes. Y por último, Colombia, 47, le acompaña acá al lado de la unidad de millón un 7. Quedaría en 48. En total, 346.000 millones de habitantes. ¿Qué nos pregunta aquí? Y aquí es donde podemos poner un poquito más de desafío. ¿Cuál es la diferencia aproximada entre el país con más habitantes y el que tiene menos habitantes? Ustedes ya lo descubrieron, yo me di cuenta, ¿sí? Tenemos aquí Brasil, sin duda, y por otro lado, el aproximado, nuestro país. ¿Cuál sería la diferencia aquí? Tenemos una diferencia de 188.000 millones de habitantes. Así que este es un ejemplo claro y preciso. Vamos a poner un me gusta, porque también estamos aprendiendo cuántos habitantes tenemos, ¿cierto? Es un ejemplo claro de utilizar la estimación utilizando el redondeo, en la suma y en la resta. Ahora, para finalizar, vamos a ver algo que es bien interesante y que a mí me llamó mucho la atención. Porque pasa que nosotros decimos, y yo me imagino que alguno de ustedes se preguntará, ¿qué relación tiene este contenido tan interesante con el redondeo? Si ustedes mal recuerdan, hace 2 años atrás o 3 años atrás, salió una ley en nuestro país que tiene que ver con la ley del redondeo, donde nosotros hoy en día no utilizamos el peso de 1 ni el de 5, ¿cierto? Por un tema de valor. Estaba saliendo más caro en términos simples mandar a hacer, ¿cierto?, distribuir estas monedas que el valor en sí mismo. Por lo tanto, salió una ley que dice, este redondeo, dice la ley del redondeo de productividad, además definió una regla de redondeo para los pagos con dinero en efectivo. Ojo, este redondeo comienza en noviembre del 2017, en la misma fecha en que empezará a regir el cese de la emisión de las monedas de 1 de 5, ¿cierto? Ya no hay monedas de 1 de 5 cuando nosotros pagamos en efectivo. Si ustedes se dan cuenta y prestan atención, cuando vayan a comprar y vayan a comprar con efectivo, ¿cierto? Se van a dar cuenta que se está usando esta ley en la decena. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí ustedes tienen que notar la diferencia y darse cuenta de la diferencia, porque algún papá, alguna mamá, algún niño más grande, ¿cierto?, va a decir, bueno, pero la profesora nos explicó que el redondeo consiste, ¿cierto?, en que existen estas categorías y que de estos dígitos depende si yo lo aumento o se mantiene el valor de la posición que me están pidiendo. La ley, en este caso, no utiliza la misma regla. Ojo, dice, si tu boleta dice 5.543, en la decena, recuerden, en este caso el 4, ¿sí?, el valor es 3, dice, de 1 a 5 se redondea hacia abajo. Por lo tanto, aquí quedaría en 5.540. Pero ojo, incluye el 5. Así que no nos confundamos, ¿de acuerdo? En cambio, si la boleta dice 5.546 en la unidad, fíjense en la unidad, 3 y aquí la unidad 6, es superior a 5, ¿cierto? Dice, desde 6 a 9 pesos se redondea hacia arriba, es decir, se cobrará el precio que corresponde a la decena superior, o sea, 5.550, ¿sí? Miren qué interesante. Interesante porque a veces uno es algo cotidiano, es algo con lo que tenemos que trabajar todos nosotros, es algo que día a día nosotros nos damos cuenta. Y yo sé que cada contenido que uno le entrega a los estudiantes, aprendizaje, ¿cierto?, uno quiere que lo utilicen en la vida diaria, pero la idea es que sea de buen uso. Entonces, en este caso, si yo estoy explicando algo tan importante, utilizando esta regla para poder, en este caso, utilizar el redondeo y la estimación, que es una aproximación, ¿cierto?, a las cantidades para hacerlo de manera más rápida, ¿sí? Yo no ando con la calculadora, sino que utilizo, ¿cierto?, mi razonamiento, pero el redondeo que está en base a la ley de nuestro país, si ustedes se fijan, el 5 lo incluye efectivamente
en los números más pequeños, en la decena más pequeña. Así que yo les invito, siempre es muy importante que ustedes se estén culturizando, ¿cierto? Y haciendo las preguntas que correspondan. A veces nosotros nos quedamos en silencio y pensamos, uy, no, mejor no voy a preguntar. ¿No será que no está bien lo que voy a preguntar? No, yo sé que está correcto. Yo tengo estudiantes que me sorprenden. Créanme que así como ustedes creen aprender un poquito de lo que uno les puede entregar, uno se nutre y aprende mucho de ustedes y se da cuenta que ustedes también, me imagino que habían personas haciéndose esta misma pregunta. Por eso yo lo quise tomar como ejemplo, ¿cierto? Para que ustedes también lo tuvieran y lo pudieran manejar y trabajar. Bueno, con esto, por hoy día, cerramos nuestro segundo capítulo para los chicos de segundo ciclo, quinto y sexto específicamente, con lo que es la primera unidad. Deseo de todo corazón que esto haya contribuido y haya sido un poquito más ameno en estas circunstancias, ¿cierto?, en las que nos encontramos. Yo les mando un beso gigante a cada uno de mis estudiantes, a mi comunidad educativa también. Les mando un beso muy grande, espero en Dios que estén muy bien. Y bueno, quiero terminar con una frase, porque en este tiempo nosotros también tenemos que nutrirnos y reflexionar. Si nosotros no aprendemos nada de lo que estamos viviendo hoy día, créanme que sería una tristeza muy grande. Mis estudiantes saben que siempre utilizamos un momento para reflexionar y decir que cuando las personas en general estamos fortalecidas, el conocimiento es una consecuencia de aquello. ¿Qué quiero decir con esta frase? Quiero decir que para ti mamá, para ti papá, abuelita, tía del hogar, tías, ¿cierto?, que trabajan con nosotros, pedirles por favor que tengan paciencia, que tengan la suficiente voluntad, por favor, de contar hasta 10. Estamos en momentos muy difíciles, los niños principalmente necesitan mucho de nuestra contención. No crean que aquí es fácil venir, tomamos todos los resguardos necesarios para poder llegar ante ustedes, ¿cierto? Y poder de alguna manera avanzar, tratar de hacer lo que podemos con las herramientas que tenemos. No es nuestra intención solamente estar aquí y explicar algo y hacer como que nada pasa. Tenemos súper claro que están pasando cosas fuertes, que cada uno lo está viviendo de una manera distinta, pero que los índices tanto de abuso a menores en términos de agresión han aumentado y eso es lamentable. Por eso yo hago un llamado a que contemos hasta 10, yo sé que no es fácil, también tengo una pequeña, esperemos un momento, pidamos la fortaleza a quienes que creemos en Dios, que nos pueda acompañar en este momento, aquellas personas que lo primero, ¿cierto?, es tener las necesidades básicas, también puedan salir adelante, puedan tener sus trabajos para poder estar con su familia bien, tranquila. Yo sé que lo primero, insisto, mientras nosotros estemos fortalecidos, todo lo que nosotros estamos entregando va a ser una consecuencia, va a ser fácil, va a ser práctico para ustedes. Así que, bueno, aquí me despido. Yo sé que con todo el cariño del equipo, un tremendo equipo que está trabajando y que está desde muy temprano, ¿cierto? Y todos los días haciendo esto posible, este sueño, donde estamos tratando de sacar lo mejor que tenemos dentro de nosotros para entregarlo a ustedes. Así que me despido con un beso grande, un abrazo apretado para cada uno de ustedes y que Dios los bendiga.